Perdón, perdón. Aquí tengo. Me he atragantado, como dicen por ahí, ¿no? ¿No comes? Sí. Ok. Espero que me escuchen mejor. Mil disculpas. El audio va a estar horrible, así que ni modo. Continuamos entonces. Les decía, Abigail, Elisa, ¿cómo estás? Me dices que estás, me saluda buen día, pero en mis clases tenemos que prender el micrófono mínimamente al momento de hablar. ¿Tienes algún problema con tu micrófono, Abigail? Sí, lo uso desde el celular. Ok, hay que resolver los impedimentos y seguimos adelante. Abigail, ¿cuáles son las cláusulas de la ISO 27001 que debemos cumplir para certificarnos? Las 10 cláusulas. ¿Perdón? El número de las 10 cláusulas. ¿Cuáles de esas debemos cumplir para certificarnos? Mm, ¿Te acuerdas? A ver, le vamos a pedir a Edson Copa. Edson Copa, no sé si nos puedes ayudar a complementar. Buenos días, señor. Eh, Se debe hacer desde lo que es el punto 4, Ujú. la cláusula de Hasta, hasta el punto 10. ok. Gilmar Bautista, gracias Edson. Gilmar, buen día. Buen día, Inge. ¿Cómo estás, Gilmar? ¿Cuál es la cláusula 4? La 4. ¿Qué se establece en la cláusula 4? Vamos a pedirle a Kevin Víctor que nos ayude con eso. Gracias, Gilmar. Kevin Víctor, buen día. Buenos días, ingeniero. ¿Qué Eh, establecemos en la cláusula 4? no lo recuerdo bien, no se me viene. Ok, entonces revisa en estos momentos y escribes lo que revisaste, ¿ok? Harold Zurita, después Cristian. El contexto de la organización. El contexto de la organización, se establece el contexto de la organización. Cristian, ¿por qué no tomamos en cuenta del 1 al 3? ¿Por qué nos vamos al 4 directamente? ¿Te acuerdas? Creo que era porque ahí era más teoría, algo así se me quedó. Entonces, del 4 al 10 era donde le daba más importancia para certificarse. Exacto. Bueno, no exactamente como tú dices, pero podemos interpretarlo así. La cláusula 1 al 3 son cláusulas, si bien son teóricas, no son revisables, o sea, no son responsabilidad de esas cláusulas de la organización que se quiere certificar en la ISO 27001, de la organización que quiere construir un sistema de gestión de seguridad a través de la ISO 27001 con un enfoque en riesgos, a través de un ciclo de mejora continua como es el ciclo de Deming. Como no es responsabilidad los términos y definiciones, no es responsabilidad la normativa, o sea, no es responsabilidad de la organización todo eso. Esa es la razón. Del 1 al 3 es teórico y eso ya está definido, eso viene como parte de. Entonces, nosotros no podemos incidir en eso. Sí podemos aportar con algunas cosas, pero no van a venir a revisar para certificarte la cláusula 1 al 3 porque no depende enteramente de la organización que se quiere certificar. Cuando hablamos de una organización, espero que a todos les quede claro que estamos hablando de un colegio, una universidad, un ministerio, un banco, una fábrica, una empresa de transportes, una empresa de telecomunicaciones, una ONG, lo que sea.
dentro de todo eso entra una organización, o sea, la parte empresarial, las empresas. ¿De acuerdo? Rayleigh, Daria, buenas, ¿cómo estás? Buen día, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas cuál sería la cláusula 5? El liderazgo. El liderazgo. Hemos hablado bastante de liderazgo. Le voy a pedir a Jean Paul. Jean Paul, buen día. Jean Paul, buen día. Buen día, ingeniero. ¿A qué nos referimos con la cláusula de liderazgo? ¿Qué se te ocurre a ti o qué te acuerdas? Me acuerdo sobre una participación activa en los sistemas de seguridad ¿De quién? por parte del equipo. Sí, ¿quién debería ser parte del equipo? Eso no recuerdo muy bien. María Elena se va a acordar. María Elena, buen día. Buenos días. Hágale Am, comentar a Jean Paul. Estaba yendo bien Jean Paul, pero le faltó algo. bueno, aquí hay una parte que dice que todos los empleados deben estar implicados, que Ya, a mayor jerarquía, mayor exigencia. sí. Mm, Dylan, Alejandro. Buen día, Inge. Complementame, por favor. Perdón, se me acaba de cortar un poquito ¿De qué está hablando mi compañera? Perdón, Inge. Jean Paul, explícale lo que nos dijiste. Sobre el liderazgo, que significa una participación activa en la dirección de los sistemas de gestión de seguridad. Ok. Es más importante porque, bueno, se necesita una persona que tenga obviamente compromiso con toda la empresa y que sepa de pies a cabeza en qué es lo que está sucediendo en dicha empresa, ¿no? Entonces es importante todo ese tipo de cosas, tanto dentro de la organización, las políticas, las responsabilidades, entre otras cosas. Ok, sí. A ver, para complementar con todos. Cuando hablamos de liderazgo y se establece el liderazgo en la ISO 27001, que es una de las ISOs que ha sonado muy complicado siempre este tema al principio, porque le chocó mucho al empresariado tradicional, a la forma tradicional de llevar instituciones y empresas. Cuando hablamos de liderazgo, estamos hablando de que debe estar comprometido a la implementación del sistema de gestión y además debe participar y debe generar responsabilidad la alta dirección. O sea, el gerente general o el director o el CEO, la alta dirección, que además ellos son los que definen el plan estratégico. El plan estratégico, ¿se acuerdan? Tiene objetivos estratégicos. Estos objetivos estratégicos deben ser, uno de esos objetivos estratégicos tendría que ser la implementación, la construcción de un sistema de gestión de seguridad o el mantenimiento y soporte de un sistema de gestión de seguridad que ya esté implementado. Entonces, liderazgo quiere decir que tiene que estar comprometida la alta dirección, debe participar la alta dirección para poder además viabilizar los recursos, poder tomar decisiones y comprometerse y además delegar la responsabilidad. Es muy importante. ¿Se acuerdan? Liderazgo hoy día no es como antes, donde si el tipo se caía del techo, todo el mundo se caía, ¿no? No es así. Liderazgo es hoy en día generar responsabilidad en las personas, delegar el trabajo, delegar autonomía de trabajo, delegar responsabilidades que permitan que los equipos sean autónomos y puedan alcanzar los objetivos de forma ágil dentro de una organización. ¿Ok? Entonces, cuando vaya un auditor a certificar si hay liderazgo, tiene que evidenciar que hay liderazgo.
Y este auditor tiene técnicas, talleres, reuniones, donde va a hacer preguntas, donde va a poder donde va a poder evidenciar que el liderazgo existe en esa organización, que está comprometida la alta dirección, que está correctamente distribuida la responsabilidad, que no hay sobrecarga de responsabilidad a una persona o a otra o a un grupo de personas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Muy bien, a ver, vamos con... ¿En qué se centra la planificación? Que es la cláusula sexta. ¿En qué debe centrar la planificación? Vamos a ver quién me puede responder. Tatiana Mayorga, buenas. Buenas, Inge. ¿Me respondes la ¿Me pregunta? puede repetir la pregunta, Inge? No la escuché muy bien. ¿En qué se centra la cláusula 6 de planificación? Si mal no recuerdo, habla de los riesgos y creo que de las oportunidades más, si no estoy mal. De gestionar los riesgos. La planificación quiere decir cómo vamos a gestionar los riesgos. A eso se refiere. No sé si nos puedes acotar algo más, Antonio Monge. Buenas. Buen día, Inge. Buen día. En esa cláusula 6, si bien estamos centrados en el riesgo, ¿qué más se te ocurre que deberíamos hacer en la cláusula 6? Ver la forma de reducir los riesgos. Sí. Vamos a tomar acción, o sea, vamos a hacer una planificación para tomar acción, para reducir los riesgos, transferir el riesgo, mitigar el riesgo, lo que sea necesario. A ver, en ese punto no quiero que se me complique. Vamos a hacer una planificación. Una planificación es pasos a seguir en el tiempo, hitos a cumplir en el tiempo. Un diagrama de Gantt. Todos saben que es un diagrama de Gantt, ¿no? Es cómo organizamos una planificación. De tal día a tal día esto, de tal día a tal día el otro. Eso. Pero esa planificación tiene que estar centrada en cómo gestionar el riesgo. ¿De acuerdo? De tal día a tal día vamos a hacer esto, de tal día el otro. A eso se refiere. Cuando hablamos de la cláusula 7, Helmut. Buen día, Helmut. Cuando hablamos de la cláusula 7, ¿a qué nos referimos? Buenos días, Inge. Bueno, esta es la de soporte. Bueno, esta hace referencia a, bueno, a todos los recursos y, bueno, en este caso, competencias y demás que nos van a ayudar y nos van a permitir eh, abordar lo que es la planeación y llevar a cabo lo que sería la operación, ¿no? Exactamente. Súper bien, Germán. Una cosa muy importante de la cláusula es que se va a garantizar en esa cláusula el soporte a todo lo que estamos construyendo o gestionando. El soporte no quiere decir otra cosa que tener soporte en cuanto a recursos. En el caso de las personas, tener personas con capacidades técnicas adecuadas. Tener asignación de recursos que nos permitan soportar, sí, ser el soporte, porque si no, no vamos a poder soportar de todo eso. ¿Quién se va a encargar de todo eso? ¿Ah? A eso se refiere.
Muy bien. No sé si alguien quiere acotar algo ahí en soporte. Ese es un ejemplo claro en soporte de que el liderazgo es muy importante, porque el asignar recursos capacitados o con competencias o lo que sea, o el asignar recursos tecnológicos o lo que se requiera para soportar para dar soporte al sistema de gestión de seguridad de la información, tiene que ver con dinero, ¿no? ¿Y quién toma esas decisiones? ¿Quién puede aprobar eso? La alta gerencia, la alta dirección. Por eso el liderazgo es vital también en esto, ¿no? Es una forma de que ustedes puedan cruzar por qué existe eso en un sistema como estos. Vamos con, a ver, ¿quién está durmiendo? Leonardo Fuentes. Buenos días, Inge. Leonardo, ¿qué cláusula nos toca ver? Cláusula 8, la de operación. ¿Nos puedes comentar un poco qué entiendes tú? Yo entendí que trataba sobre tener un control para la creación del producto que se va a dar, ¿no? Eso. A ver, le vamos a pedir a alguien que nos apoye a tener bien este tema. Tatiana Mayorga. Buenas, Inge. ¿A qué nos referimos o qué entiendes tú de la cláusula 8 de operación? Bueno, lo que recuerdo que explicó es básicamente ya la entrega del producto o del servicio. ¿Qué más? También es sobre el control adecuado de la creación del producto y posteriormente entregarlo. ¿Cuál sería el producto? Vamos a pedirle a Víctor Hugo Samir que nos ayude con eso. ¿Cuál sería el producto que estamos entregando en la cláusula 8? ¿A qué nos referimos con eso? Víctor Hugo Samir. Buenas, Inge. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, el producto sería los productos ofrecidos, los requisitos, prácticamente serían los criterios de aceptación y recursos, a lo que recuerde. A ver, vamos a complementarle. Leonardo Fuentes, buen día. Buen día, Inge. ¿Nos puedes complementar? No, hace rato respondí, entonces no sé si estaba bien. Verdad. A ver, pero ¿no has pensado hasta ahora? ¿No se ha construido algo? No, Inge, hasta ahora no me quedó claro qué es producto específicamente. A ver, John Anthony. Buenos días, Inge. Buen día. Entonces, Básicamente, ¿no? En operación se hace lo que es la puesta en marcha. Como anteriormente ya se ha hecho lo que es la gestión, ¿no? En las anteriores cláusulas. Entonces simplemente se va a elaborar lo que es el producto o servicio con los controles respectivos que se han propuesto anteriormente. exacto, es poner en marcha, es hacer que funcione lo que se ha planificado, los recursos asignados, es hacer poner en marcha
el sistema de gestión de seguridad de la información. Es decir, a partir de hoy día empiezan las nuevas políticas de seguridad en la empresa. A partir de hoy día, la configuración es las responsabilidades de esta persona. Si hay un incidente, la responsabilidad es de este. Si todo eso se ha planificado, se asignan recursos, y en la operación es entrar en operación, entrar en funcionamiento. Es el hacer lo que hemos planificado. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Sí, Franklin, Iván Franklin. Buen día, ingeniero. Disculpe, yo tenía una duda. En este caso, nuestro producto sería esa gestión, ese conjunto Sí, el de sistema. normas que Sí, estamos dando. el sistema, exacto. Lo que hemos definido en el sistema de gestión de seguridad de la información. Ese es nuestro producto. Poner en funcionamiento lo que hemos planificado y lo que hemos asignado recursos. Hacer funcionar. Partamos nuevamente de un tema. La seguridad de sistemas tiene que verse con un enfoque sistémico. Un enfoque sistémico habla de un sistema que tiene un conjunto de elementos que enlazados entre sí llegan a un objetivo. Esos elementos pueden ser las políticas, esos elementos son las personas, los recursos asignados, esos elementos pueden ser los tiempos de entrega de ciertos procesos. Todos esos elementos hacen al sistema. No confundir. El sistema de gestión de seguridad de la información es un software. No estamos construyendo un software, ¿no ven? Estamos construyendo un sistema soft, que es distinto. Ustedes saben, han debido ver en ingeniería de sistemas, existen los sistemas soft y los sistemas hard. ¿Ok? O sea, es un sistema social, donde tenemos como elementos inclusive la informática, un servidor, las cámaras de videovigilancia, las políticas, nuevamente estoy repitiendo, los procedimientos, las directrices, las responsabilidades. ¿Se entiende? Piensen en ese sentido. Perdón. Por eso, nuestro producto, estamos construyendo un sistema de gestión de seguridad de información. Ese es nuestro producto, según lo que estamos viendo en nuestra documentación. Nuestra empresa tiene productos. Algunos han confundido con los productos o servicios que vamos a brindar al cliente final. No se refiere a eso. Estamos hablando de la implementación, o sea, poner en marcha nuestro producto que sería el Sistema de Gestión de Seguridad. El SGCI. ¿Ok? ¿De acuerdo? Wow. A ver, vamos con la cláusula 9. La cláusula 9 que habla de evaluación del desempeño. El check, ¿no ve? En el ciclo de mejora continua, el check. ¿Sí? Ahí vamos a pedirle ayuda, a ver, a Ibeliz Alexandra, buen día. Buenos días, ingeniero. Y se alista Guillermo Rodrigo para complementar. Ibeliz, ¿qué nos puedes decir de esa cláusula? La cláusula 9, donde se hacen auditorías, hacer seguimiento continuo de los controles, del desempeño, auditorías y evaluación a los del liderazgo, que en este caso también sería a la alta gerencia. Y ¿de qué nos sirven las auditorías? Es para saber si algo está yendo mal, ver si hay vulnerabilidades y saber cómo resolverlas. No solo mencionarles cuáles son los errores, sino también la solución. La solución, perfecto. ¿Qué nos puedes complementar? ¿Dónde está? ¿Quién era? ¿A quién le dije? ¿Dónde está? Creo que era mi ingeniero, pero acabo de ingresar. Sí, a ti, Guillermo. ¿Puedes complementar estábamos hablando acerca de la cláusula
9 de evaluación de desempeño. Cláusula 9. No la he leído, ingeniero. Ok, no hay problema. Vamos a la siguiente, necesito que respondas. Cristian Chiri, buen día. Cristian Chiri, ¿qué puedes complementar a lo que dijo Ibeliz Alexandra? Que hay tres formas de evaluar lo que sería la evaluación del desempeño, que era uno el seguimiento y la medición del análisis de la evaluación, luego otro que era la auditoría interna y la revisión por la dirección. Muy bien, exactamente. Existen tipos de auditorías, y yo me voy a salir un poco de nuestro documento y de los documentos que se han publicado el día de ayer, que ustedes seguramente ya están revisando entusiastamente las 100 páginas, que es uno de los documentos, las 117 que son las otras, y así sucesivamente. Y que de eso tienen que dar examen. Existen auditorías hacia el sistema de gestión de seguridad. Eso es un tema para la certificación. ¿De acuerdo? Eso es para certificarse. Y nuestro documento, las diapositivas, hablan de las auditorías que se hacen hacia el sistema para certificar. Pero existen auditorías que se hacen como parte de la práctica de la revisión del desempeño, ¿sí? Y esas auditorías son auditorías más técnicas o más especializadas que nos evalúan o nos identifican vulnerabilidades, no nos evalúan, identifican vulnerabilidades que pueden, en base a las amenazas que nosotros podemos tener hacia la seguridad de la organización. Por ejemplo, hablando de informática, tenemos bastantes amenazas, ¿no? Los ransomware, los phishing, los ataques de phishing y otros que hoy día vamos a dejar un trabajo para eso. Entonces, esas amenazas pueden aprovecharse de ciertas vulnerabilidades de algún sistema informático o de alguna red o algo que tengo ahí. Si la amenaza se logra concretar, me está generando un impacto. Entonces, ¿cuál es mi tarea de este tipo de auditorías más técnicas? No hacia el sistema de gestión, sino auditorías para evaluar algunos elementos del sistema. Es encontrar vulnerabilidades y después cerrarlas, corregirlas. ¿De acuerdo? Hablando full de informática, podemos hablar de, por ejemplo, las pruebas de penetración o pen testing, que son pruebas que se hacen a ciertos sistemas. Bueno, no solo se hacen a sistemas, en realidad se puede hacer a ambientes físicos, pero nos identifican las vulnerabilidades desde dos puntos de vista, desde dentro de la red y desde afuera de donde estás. ¿Ok? Y para eso hay una serie de técnicas, herramientas y todo eso, que vamos a ver en la unidad 4, como parte de, solo como ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Por último, tenemos la cláusula de mejora. Y ahí hay dos conceptos importantes, la no conformidad, que nos va a generar una acción correctiva, y el análisis de causa raíz. ¿Qué se te ocurre con este tema de la no conformidad, Emanuel? Buenos días. Sí, buenos días, ingeniero. Buen día. Se refiere a que tal vez aún existe una probabilidad alta de riesgo, por lo tanto, lo correcto sería minimizar eso o ya viendo otros ámbitos según la evaluación que se tiene, ¿no? Tal vez por algún lado hubo una amenaza que se concretó, entonces la empresa como tal no está conforme con eso y tendrá que mejorarse esa parte. Ok, puede ser. Sí, va por ahí, va por ahí. Pero entendamos que cuando hablamos de no conformidad, es decir, que no estamos cumpliendo con algo que se ha establecido en nuestro sistema de gestión de seguridad y que ha saltado al momento de hacer o una auditoría muy técnica como la que hemos mencionado del pentesting o una auditoría al sistema de gestión de seguridad. Entonces, no conformidad, no se cumple la cláusula 5 de liderazgo, no se cumple. Entonces, ¿qué hay que hacer? El riesgo
que en la parte de la cláusula de operación del riesgo se planificó tratar el riesgo informático. ¿Se cumple o no se cumple? Ahí sí vamos con lo que dice Manuel. Entonces hay una no conformidad de la actuación. Y eso se refiere un poco, ¿ok? Vamos con Pablo Jesús. Buen día, Pablo. Buen día, ingeniero. ¿Qué tal? Bien, en esta cláusula hablamos de la mejora. Hablamos de la mejora. O sea, hablamos de actuar para mejorar. Ya sabemos lo que es no conformidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con el análisis causa-raíz? Es más para... Sí. Sí, perdón, ingeniero. ¿Qué se te ocurre? No tanto la diapositiva. ¿Qué se te puede ocurrir en la cláusula? En el tema de causa. Ok. Más tiene que ver con llegar al fondo del problema y analizar qué es lo que está causando en el fondo del problema, porque al final eso es lo que va a influir, digamos que como una especie de cascada, y pues puede ampliarse el problema a niveles superiores. Así es. En el ejemplo que está en las diapositivas, hacemos la pregunta del por qué, ¿no? La pregunta repetitiva del por qué, para llegar a la raíz del problema. Y en este ejemplo es bien interesante, ¿no? Hablamos de... Voy a ver mis anotes. Primero llegamos con un problema. Voy a ir a la diapositiva para que sepamos todos de qué estamos hablando. Que además esto me va a ayudar a hacer un trabajo que quiero que hagamos para la próxima clase. Y una evaluación que vamos a hacer, una actividad evaluativa por si acaso, que vamos a hacer en la próxima clase. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. ¿Está publicando? Sí. Ok, ahí está. En este ejemplo de la cláusula 10 de mejora, hacemos un ejercicio de causa-raíz, donde tenemos que preguntar los 5 porqués. ¿Ok? En esto se da una declaración de un problema que se ha encontrado. La organización estaba infectada por el virus WannaCry. WannaCry es un malware de tipo ransomware. Un ransomware es un virus o es un ataque, un tipo de ataque que te secuestra tu información, encripta tu información. Puede ser desde un archivo simple, una carpeta, tu disco completo, servidores completos. Y ese ataque lo que te dice es, tengo encriptada tu información. Esto se puede desencriptar a través de un rescate. Tú me pagas un rescate y te mando la llave o la clave de liberación de eso. Entonces, mucha gente ha pagado y ha recibido la clave y se libera. Mucha gente ha pagado y nunca recibió la clave. Se quedó todo trancado. Entonces, el más famoso de esos ransomware se llama WannaCry, que obviamente ya los han agarrado los creadores de esto. Sin embargo, existen nuevos WannaCrys creados por gente aficionada. Mil disculpas. Entonces, si se ha infectado, si la organización está infectada por el virus WannaCry, sin entrar en detalles de qué dispositivo, oh, perdón, esta grabación va a quedar horrible, como les dije hace rato. Entonces hacemos la pregunta, ¿por qué? Alguien hizo un clic en un enlace de un email y descargó un virus infectado a su PC. ¿Por qué ese alguien hizo eso si tenemos en nuestro sistema de gestión de seguridad de información una política para que no pase eso? ¿Por qué? No recibieron ninguna información sobre el enlace de mails sospechosos. ¿Por qué no recibieron si en nuestro sistema había una persona encargada de que debía decirles eso? ¿Por qué? Porque la responsable de la formación está de baja por maternidad y la organización no ha cubierto su baja. Pero ¿por qué no hemos puesto otra persona que además debería tener esa información
para hacer que los nuevos reciban esa información acerca de los clics para no hacer clics en un email infectado. Entonces dicen ahí, el proceso de baja, que es un proceso, miren, ahí entra algo que no es software, no es hardware, es un proceso que debería estar establecido en la organización. Un proceso de baja por maternidad no está cubierto en el procedimiento de gestión de cambios. Por ello, no se realizó una evaluación para identificar riesgos de seguridad de la información. Entonces, una vez que hemos aprendido, hemos encontrado la causa raíz. La causa raíz es que nuestro sistema de gestión de seguridad de información no identificó una brecha o una vulnerabilidad que había al momento de que puedas cambiar a esta persona y no haya un reemplazo que conozca ese tipo de actividades que debería llevarse cuando una persona es nueva en esta empresa. ¿Sí? Espero que a partir de este momento todos ustedes hayan entendido que cuando hablamos de seguridad de sistemas estamos hablando de un enfoque holístico, del sistema completo. No estamos hablando de informática en específico. Obviamente que nos escuecen, nos arden. Nosotros queremos hablar de seguridad informática y queremos empezar a tirar instrucciones. Tranquilos, eso va a ser después. Va a ser a partir de la unidad 4 y la unidad 5. ¿Ya? Pero por ahora tenemos que entender que tiene que haber un macro, un framework, una forma de trabajar. Y créanme, todos ustedes cuando lleguen a una empresa a trabajar, se van a chocar con un sistema de gestión de seguridad de información o les van a pedir que ustedes sean partícipes de la implementación de eso. Los que van a trabajar en empresas importantes. Las empresas de desarrollo de software tienen sus sistemas de gestión de seguridad de la información. Digital Hardware tiene, que lo baja desde su empresa más arriba. La tiene Halasoft y las empresas importantes tienen todo eso porque además los clientes les piden que tengan todo eso. No sé si están certificados, pero sí les piden que tengan establecido todo eso. Muchos clientes te piden a ti como empresa tener esto porque quieren tener garantía de eso. Y mucho más en las empresas de tecnología. ¿Qué pasa si el desarrollador se va? ¿Cuál es el plan de acción cuando se va el desarrollador que está dando un servicio? Imaginemos que yo soy una empresa de desarrollo de software, que hoy día yo tengo esa experiencia. Una empresa de desarrollo de software, tengo un recurso que es súper valioso, está en una línea crítica de atención a un cliente. ¿Sí? Porque nosotros damos servicios de desarrollo de software a otra empresa. ¿Cómo le garantizo yo a ese cliente que cuando esta persona se enferme de coronavirus esos 15 días, cómo voy a hacer para cubrir el puesto, para garantizar qué debo hacer? ¿Qué pasa si esa persona decide irse de la noche a la mañana, me cuelga el teléfono y se va y punto? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Dónde está el código fuente? ¿Quién es el primero que debe actuar en ese caso? ¿El líder de proyecto? ¿Quién? ¿El manager? ¿El Scrum Master? Todo eso tiene que estar escrito. Son incidentes. Que se vaya una persona es un incidente. Y es un incidente de seguridad, además, si esa salida te genera un impacto. Entonces, ¿cuál era la amenaza? La amenaza es que el recurso se pueda ir y no haya un plan de transferencia de conocimiento para una persona. ¿Sí? Es un ejemplo. Entonces, todas las empresas que damos servicios, especialmente, tenemos que demostrar que tenemos todos esos procesos escritos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que la ISO 27001, o sea, la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información, tiene un enfoque en el riesgo, en la gestión del riesgo, pero también tiene un enfoque en los procesos, porque esos procesos involucran activos de la organización. ¿Sí? Ok. Muy bien. Voy a dejar de compartir porque quiero hacer algunas preguntas. ¿Cómo me puedes explicar? ¿Dónde está? ¿Quién no recuerdo su nombre? Álvaro Denis. No te he preguntado, ¿no, Álvaro Denis? Buen día, Inge. No. Ok. El ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua. ¿Nos puedes explicar, por favor, en tus palabras? No quiero que me expliques lo que está en las diapositivas o lo que
En tus palabras, explícame, por favor. El ciclo de Deming se trata de una mejora continua. También lo que recuerdo era lo de planificar, hacer, con- Sí, sí, y vas bien. Vamos a pedirle a Víctor Hugo, a él sí ya le pregunté antes, pero quiero que me responda. Víctor Hugo, ¿qué le faltaría al ciclo de mejora continua que nos ha mencionado Álvaro Denis? Víctor Hugo Samir. Pues revisar, minimizar errores, pero que estos sean de formas permanentes. No va por ahí. Me refiero a la definición misma del ciclo de mejora continua. Vamos con Erika Hailis. Erika, buen día. Buenas tardes ya. Buenas tardes, Inge. ¿Qué nos falta para cerrar el ciclo de Deming que nos estaba comentando Álvaro Denis? No le escuché bien, la verdad, lo que estaba mencionando mi Ya. compañero. Te pregunto, explícame el ciclo de mejora continua o el ciclo de Deming. Puede ser en tus palabras. No sabría cómo explicarle, Inge. Levante la mano el que quiere ayudarnos, el que quiere ayudar a Erika y a Víctor Hugo y complementar a Álvaro. Muy bien, vamos con Iván Franklin y después Helmut para completar lo que le falta a Iván. Buen día, ingeniero. Sería el PDCA, que es el planificar, hacer, verificar y actuar. Ese sería el ciclo, ingeniero. Ok, Helmut, ¿nos puedes explicar en tus palabras a qué se refiere Iván? Ok, cada uno de esos está complementado por actividades que permiten realizar una mejora continua. Y bueno, como este es un ciclo, entonces se va realizando constantemente para, bueno, más que todo, evitar lo que son los riesgos y bueno, y aprovechar lo que son las oportunidades, ¿no? Ujú. Excelente. Como tenemos ese enfoque, el sistema se va moviendo. De todas formas, podemos complementar. Kevin, no sé si nos puedes complementar, por favor. Buenos días, Inge. No, para complementar, nomás sería que después del último paso va a volver al primer paso para poder ver si hay mejoras para implementar. Exactamente. Y esas se les puede llamar oportunidades. Genial. A ver, vamos con... A ver, ¿quién? Cada que hago preguntas se va la gente, ¿no? Por suerte queda grabado aquí todo. Vamos con Fernando Cuenca. Fernando. Buenas tardes, ingeniero. Acá estoy. Fernando, entonces, el ciclo de Deming o el ciclo de mejora continua nos habla de planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? O plan, do, check, act, como quieran en sus siglas. ¿Tú recuerdas de las cláusulas de la ISO 27001, cuáles entran en planificar, en plan? Uy, no, Inge. Ay, ¿para qué le voy a mentir? Eso sí que no me acuerdo. Creo que hay una cláusula específica de planificación que era la 6, pero Sí, pero cuando hablamos del ciclo de Deming, cuando hacemos plan, inicia en la cláusula. en la 4. Exacto. Inicia la cláusula 4, comprende la cláusula 5 de liderazgo, comprende la cláusula 6 de planificación. Y hasta la 7 que era soporte, ¿verdad? Exactamente, y hasta soporte. ¿Por qué? Porque estamos en ese punto planificando. ¿Sí? O sea, dentro del proceso de mejora continua. Obviamente, dentro de las cláusulas eso es algo que quiero que no se confunda. Dentro de las cláusulas de la ISO 27001, tenemos una cláusula que habla de planificación. Sin embargo, el ciclo de mejora continua se aplica a todo el proceso y entonces,
Cuando hablamos de planificar, estamos hablando de la cláusula 4 hasta la cláusula 7. Es decir, evaluación del contexto o establecer el contexto, el liderazgo, la planeación, el soporte. Todo eso está en el ciclo de Deming en plan, ¿sí? En planificar. ¿Qué entra en el do? O sea, en el hacer. ¿Cuál de las cláusulas entra en el hacer, Tatiana Mayorga? ¿Recuerdas? No, ingeniero, no recuerdo, perdón. A ver, tenemos a Cristian Chiri. Sería la de operación. La de operación, Tatiana. ¿Por qué la de operación? Porque estamos operando, estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, do o hacer tiene que ver con la cláusula de operación dentro de la ISO 27001. La cláusula de evaluación de desempeño, ¿en qué parte del ciclo de Deming entraría? ¿Quién me puede decir? Helmut, y después nos va a complementar primero Helmut, a ver, un ratito, Helmut primero. Bueno, lo que sería el check bueno, el check entraría en lo que sería la evaluación del desempeño, ¿no? Donde se daría lo que es la retroalimentación y, bueno, en todo caso, lo que son las auditorías y las posibles soluciones, ¿no? Exactamente, evaluación del desempeño tiene que ver con auditorías, con check, con revisar, con auditar, con encontrar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería entonces la cláusula que entra en actuar en el ciclo de Deming? A ver, vamos con los últimos bien mejor. ¿Cómo era? Sara Isela. Sara, buen día. Buenas tardes, perdón. Sara. No está Sara. Tienes que resolver el tema de tu micrófono, por favor, Sara. ¿Sí? Primera llamada de atención. Rayleigh, ayúdanos, por favor. Sería la mejora es parte del De actuar, ¿no? Lo siento. Entonces, cuando hablamos de la cláusula de mejora dentro del actuar, estamos hablando de la cláusula de el manejo de no conformidad, el saber, el análisis de causa raíz, y entonces la mejora implica pasar a mejorar lo que ya tenemos establecido. Entonces damos las órdenes para establecer. Y entonces volvemos a la parte de la planificación y empezamos a mejorar el sistema. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Tenemos... vamos a revisar qué documentos tenemos. Eso me estaba olvidando. Estamos en la unidad 2, ¿no? Bueno, tenemos acá las diapositivas que todos han visto y tenemos 4 documentos. Quiero explicarles qué son estos documentos porque ustedes tienen que estudiar todos estos documentos. Obviamente no de memoria, por favor, sino las cosas principales. Tienen que comprender. ¿Ok? Y las actividades que vamos a hacer en la siguiente clase van a ser en función de eso. Tenemos un documento que nos habla de los sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿Cómo se compone esto? ¿Ok? Son 14 hojitas. El enfoque, por qué y cómo es que se construye. Perdón, no cómo que se construye, sino el enfoque. ¿Qué es un sistema de gestión de seguridad de la información?
¿no? Prácticamente nos da una definición del diagrama. Entonces, eso es importante que quiero que ustedes repasen. Un sistema de gestión de seguridad de información es un proceso sistémico. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener un enfoque sistémico, una mirada sistémica, holística. ¿Ok? Está basado en el riesgo, en la gestión del riesgo. Existen algunos principios fundamentales que se debe incorporar. ¿Ok? Y bueno, es un documento de todo lo que ya hemos ido hablando y ustedes van a encontrar muchas cosas y van a complementar lo que hemos explicado con este documento. Son 14 hojitas para el sistema, los sistemas de gestión de seguridad de la información. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese es un documento que ustedes tienen que leer. El siguiente documento es una explicación de la ISO 27001 mucho más específica. ¿Ok? Ah, y por si acaso está en Word, se los he puesto en Word y en PDF para que puedan hacer sus mapas mentales, puedan estudiar bien, no sé. ¿Ok? Entonces, este documento tiene 109 páginas, donde nos habla de la ISO 27001, pero nos habla desde el principio, por qué, dónde apareció el marco, qué normativas y todo eso. Y después va a este punto, la ISO 27001 punto por punto. Habla del punto 1, del punto 2, del punto 3, o sea, de las cláusulas 3, que va hasta términos y definiciones. Este documento tiene los términos y definiciones de la ISO 27001 de forma global. Así que ahí hay un montón de páginas que ustedes van a poder encontrar. En esta parte, lo que estamos haciendo hasta la página 10 es un resumen ejecutivo de cada punto. ¿Sí? Pero más adelante del resumen está cada punto con una explicación amplia. Por eso les decía, esto de las referencias normativas, perdón, esta de la cláusula 3, de términos y definiciones, aquí van a encontrar un resumen, una explicación, pero van a encontrar más abajo, cuando vayan al punto 3, que está en la página 17. Entonces, ¿en qué página termina la cláusula 3 de términos y definiciones? Termina en la 67, es decir, tenemos 50 páginas donde están términos y definiciones. Ah, entonces no es tan grande el documento, ¿se dan cuenta? Términos y definiciones está ahí más o menos los mismos términos y definiciones que tenemos en el documento que se ha publicado en la unidad 1 de términos y definiciones de la ciberseguridad, ¿se acuerdan? Que ustedes ya han leído por completo. ¿Ok? Entonces van a tener un resumen de cada uno de las cláusulas, ¿ok? Hasta la cláusula de mejora, y van a tener una explicación de cada uno de los puntos así súper amplio. Vayamos a ver uno. A ver. ¿Cuál es este? Está hablando de las... Vamos a la página aquí. No, ya estoy en términos y definiciones. Sí, estoy... Por ejemplo, en términos de definiciones van a encontrar cosas, por ejemplo, disponibilidad. ¿A qué se refiere? Todo tipo de términos y definiciones. Mejora continua. Y nos vamos hasta la 67, si no me equivoco. Aquí está, contexto de la organización. Dentro del contexto de la organización vamos a tener una explicación amplia de qué es el contexto de la organización según la ISO 27001. ¿Ok? Esto es muy importante que ustedes tomen en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer para cumplir con la cláusula 4? Y ahí nos explica. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo les propongo? Es que cláusula por cláusula
puedan generar una especie de mapa mental para cada cláusula. Si quitamos las 50 páginas que son los términos y definiciones, y quitamos los índices y algunas cositas más, y quitamos la cláusula 1, 2, 3, o sea, términos y definiciones y las otras dos, la 1, 2 y la 3, entonces nos va a quedar un documento de alrededor de 30 a 40 páginas, que eso sí ya es digerible, por eso les digo, no se asusten. ¿Ok? ¿Se entendió? Este documento habla punto por punto de todo lo que ya hemos hablado de forma general, pero ustedes tienen que llegar a algo más específico. Lean liderazgo, por ejemplo, cómo se plantea. Lean planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño. Que en esta primera parte lo que nos explica, estoy repitiendo algo que ya les dije hace un momento, nos explica de forma breve, ejecutiva, qué es, pero más abajo van a encontrar explicado de forma con ejemplos y todo eso. ¿Ok? Este documento es un documento, entonces, una interpretación de la ISO 27001, versión 2013. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Esta explicación es para que no se lean las 109 páginas, pero sería bueno que la lean. ¿Ok? Esto es para que lean de ese documento, no sé, 30, 40 páginas de lo que realmente necesitamos. Muy bien. ¿Alguna duda, consulta? Todo claro, ¿no? Pasamos. ¿Dónde entra la ISO 27002? La ISO 27002 originalmente era un anexo o un apéndice de la ISO 27001 versión 2005. ¿Sí? Pero el 2012 se define sacar eso como una ISO. Entonces se ratifica el 2013. Entonces la ISO 27002 versión 13. Sí, evidentemente, hace un mes atrás, 2 meses, acaba de salir la ISO 27002 versión 2022. Que tiene algunos cambios, sí las tiene, pero hasta que se ponga de moda y empiece el andamiaje, nosotros vamos a ir con esto. Además que hay que comprar la norma, ¿no? Que cuesta, como les comenté, entre 200 y 250 dólares. ¿Ok? Vamos con la ISO 27002-2013. ¿Qué es la ISO 27002-2013? Es una guía de buenas prácticas donde habla mucho de la seguridad informática. En este documento, que son 142 páginas, de la misma forma explica de forma resumida y después de forma extensa cada uno de esos controles. Son controles que vienen desde la cláusula A5 en adelante. ¿Sí? Y estos controles que nos dice la ISO tienen que ver con políticas de seguridad, tiene que ver con la organización de la seguridad de la información, y cada uno tiene varios otros controles. Vamos a uno. Gestión de activos, control de acceso, criptografía, por ejemplo. Uno de los controles es tu información tienes políticas de criptografía, estás cifrando tus transacciones, estás usando un dispositivo que cifra de extremo a extremo tus comunicaciones, tienes una VPN y esa VPN está administrada por unos routers que te cifran. ¿Qué tipo de cifrado de criptografía utiliza esos routers para mandar la información de tu organización de un punto A a un punto B, por ejemplo? Ese tipo de cosas. Seguridad física, seguridad de entorno, áreas seguras, control de acceso físico, a eso se refiere a las puertas de ingreso. Vamos más abajo, seguridad en operaciones, protección ante software malicioso. ¿Qué controles haces ante software malicioso? ¿Qué debes implementar? ¿Tienes políticas de respaldo de copias de seguridad? ¿Estás ejecutando tus copias de seguridad? Es como la empresa de un amigo, donde trabaja un amigo, una fábrica muy importante aquí en Cochabamba, que se les ha entrado un ransomware, uno nuevo, y tenían todo en Windows sus servidores. Entonces, todo el servidor secuestrado por un ransomware.
todo el servidor de backup secuestrado por un ransomware, ¿sí? Por suerte tenían en CDs de un mes anterior y perdieron un mes de información, pero pudieron levantar todo. ¿Y cuánto ha sido el costo de haber tenido copias de seguridad en un otro servidor y por suerte tener en medios magnéticos, en CDs quemados, aparte? O sea, ¿existen esas políticas de copias de seguridad en la organización? Entonces, esto nos da una guía de buenas prácticas. Vamos a por ejemplo, control del software en producción. ¿Cómo controlas el software en producción? ¿Haces control del software en producción? ¿Qué es control del software en producción? A ver, vamos a ver. Algunos capos deben saber. ¿A qué me puedo referir con control de software en producción? ¿Alguien puede levantar la mano? Voy a modificar la pregunta. ¿Cómo controlamos nosotros el software en producción? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cómo controlan ustedes que su base de datos está en funcionamiento, está dando servicio? El cliente no se queja. No, como estamos hablando de la ISO 27002, estamos hablando de buenas prácticas en seguridad informática. Informáticamente, ya ahora estamos hablando informáticamente. Informáticamente, no. ¿Cómo se controla la producción, un software en producción? Testeándolo, Inge. ¿Cómo testearía? Si está en producción. Yo testeo antes de deployar, antes de subirlo a producción. Kevin Víctor, buenas, ¿cómo estás, Kevin? Buenas, ingeniero. ¿Podría repetirme, por favor, la pregunta? ¿Qué es, cuando nos referimos al archivo log, un archivo log, qué hace ese archivo log? ¿Para qué sirve? Un log, L-O-G. Rayleigh, Daria. Que yo recuerdo, en base de datos, el archivo log era como teníamos todos los procedimientos que se hacían, todo, y también cuáles hacían commit y cuáles volvían a iniciar para que no haya ningún error, como un historial de... Sí. Es un historial de eventos. Los archivos logs, cualquier software decente maneja muy bien los archivos logs. Los archivos logs lo que hacen es registrar los eventos de un sistema operativo o de un software. ¿Ok? El sistema operativo Windows tiene archivos logs. El sistema Linux tiene archivos logs. Un software de base de datos como Oracle tiene sus archivos logs. Es un archivo plano. Un archivo log es un punto .txt por estándar. Hay gente que le pone .log, pero no, es un txt. Un archivo log va registrando todas las actuaciones que tiene el software al cual pertenece. Hoy en día, para hacer un monitoreo de si el software está funcionando, vamos a ver un caso de la base de datos, como se explicó Rey.
Yo estoy pasando por ahí, estoy viendo el data center, no hay ninguna alerta, nada. Soy administrador de la base de datos y digo, bueno, voy a ver qué ondas con mi base de datos. Voy, entro al servidor. ¿Y qué es lo que reviso? Los archivos logs. Y si en el archivo log está saliendo error, 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 alerta, 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 warning, warning, tengo que tomar acción. Entonces, físicamente estoy yendo a tomar acción. Físicamente, yo voy a tomar acción. Claro, eso se hacía antes. Hoy en día, esos archivos logs se monitorizan con otro software de monitoreo. Entonces, yo hago control de el funcionamiento de esa base de datos a través de revisar los archivos logs, ponerlo en un dashboard de forma adecuada y que me muestre indicadores. Lo mismo se hace hoy en día con todos los sistemas informáticos. Si yo tengo un software que está funcionando, lo mismo. Y voy aumentando indicadores, indicadores de performance, indicadores de, por ejemplo, cuánto de ancho de banda me está consumiendo. Mi host está atendiendo cuántas peticiones al día. ¿Cuál es el promedio de peticiones para que no sobrecargue mis servidores? Entonces yo hago monitoreo de mi sistema, de mi software, hago control del software. Pero no solamente del software que estoy vendiendo, puedo hacer control del sistema operativo, de la infraestructura, de la red, de la conectividad, es decir, toda la infraestructura tecnológica. Tengo que hacer control. Implemento esos controles. ¿Cómo se implementan esos controles hoy en día? En estos momentos los bancos están locos porque tienen un montón de logs por revisar de la base de datos, de su aplicación X, de esto, del otro, tal. Y hoy día existen herramientas informáticas que te permiten poner toda esa información en un dashboard de forma adecuada y puedes revisar todo eso. Grafana es una herramienta para eso, para el control del software, para el control de monitoreo del software. Porque cuando tú te vas a enterar de que tienes un ataque de DOS, un ataque de denegación de servicio, es cuando tienes un host y las peticiones que usualmente, digamos, tenías 100 peticiones al día a tu host. Y en 10 minutos alcanzas a 100,000 peticiones. ¿Cuándo te vas a enterar? ¿Cuando se caiga tu host? Pues cuando se caiga el servicio. O te puedes enterar bajo una alerta con un sistema de monitoreo de que están incrementándose las peticiones y algo raro está pasando. Y antes que caiga, haces un balanceo de carga con servidor espejo, no sé, dependiendo del servicio que des, es otro tema. Continuidad del negocio se llama. Continuidad del negocio es que los servicios no caigan y evitar ese tipo de ataques. Entonces, cuando hacemos control del software, tiene ese sentido. La ISO 27002 nos dice la guía de buenas prácticas. ¿Tienes control del software de producción? Sí, no. No tienes. ¿Tienes gestión de vulnerabilidad técnica? Seguridad en comunicaciones, miren. El control A13. Gestión de seguridad de la red. ¿Cómo es que haces eso? ¿Tienes controles de red? ¿Tienes seguridad en los servidores de red? ¿Tienes separación en las redes? O sea, no es lo mismo tener un servidor, no es lo mismo juntar todas las redes por juntarlas, ¿no? Siempre hay que segmentar por áreas. Y así, la ISO me va haciendo dar cuenta de que hay muchas cosas que debo proteger. Hablando de más de la parte informática, la ISO 27002, ¿ok? Entonces, un ejemplo, si bien son 142 páginas, les puede sonar largo, pero todas estas tienen mucho sentido, mucho aprendizaje, mucho conocimiento para que ustedes puedan decir, a ver, un auditor va a ir revisando todo esto. ¿Cumple o no cumple? ¿Tiene o no tiene? Así de sencillo. No tengo, a veces se levanta. No, no tiene, no hay a veces. ¿Tienes o no tienes? ¿Hay un control efectivo de eso? ¿Dónde están tus indicadores para poder monitorear todo esto? ¿Ok? De estas 142 páginas,
pueden encontrar ustedes las que más les convenga. Vayan directamente a las que son de la parte informática, porque creo que aquí a todos ustedes les gusta más la parte informática, ¿no? Aquí tenemos ingenieros de sistemas e informáticos en esta clase. Sin embargo, ustedes vean qué es lo que más se necesita. Yo les sugiero que vayan a la parte informática, porque el resto de las cosas se habla también en la ISO 27001, es decir, ya se viene contemplando un poco, pero que quede claro que la ISO 27002 es una guía de buenas prácticas que tiene más énfasis en la seguridad informática. ¿Por qué? Porque hoy día las empresas y organizaciones serias dependen completamente de la informática para todo el funcionamiento de su organización. ¿Por qué? Por la pandemia, por la evolución, por las tecnologías habilitadoras, porque el cliente ahora es digital, porque todo tiene que ser automatizado. ¿Se entiende? Entonces, por eso mismo la ISO 27002, que se ha planteado el 2012 y aprobado el 2013, ya nos habla más de los elementos informáticos. Y la 27002 de la gestión 2022 aprobada hace un mes, seguramente tiene muchísimos más. Tiene mucho más énfasis en las recomendaciones de controles en la parte informática. Porque hoy en día puedes tener una empresa solamente en la nube, ¿verdad? A eso se refiere la ISO 27002. Léanlo. Es lo que vemos todos los días afuera en las empresas. Este documento es un opcional, pero es una guía para implementar. No quiere decir que así sea para cada empresa o así es para todo. No está tallado en piedra esto. Esta guía es una buena idea de alguien, de una empresa que ha decidido sacar esta guía como una forma de que se puedan ubicar cómo implementar. Fase 1, auditoría inicial. Fase 2, análisis del contexto. Fase 3 y así. Antes de entrar en el análisis del contexto, por ejemplo, identificar, si yo voy a hacer la implementación de un sistema de gestión de seguridad de información, primero sabré dónde estoy parado. ¿Cuál es la brecha? Tengo que analizar la brecha. ¿Cuál es el gap análisis entre lo que actualmente tengo hoy día y lo que quiero alcanzar? ¿Qué quiero alcanzar? La ISO 27001. O sea, un sistema de gestión de seguridad de la información basado en un proceso de mejora continua, PDCA. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer un análisis de la brecha. Estoy hablando de guía de implementar, al momento de ir a decir, ya, implementemos, vamos. Se ponen las camisetas, todos, y empezamos. Y tenemos que hacer un gap análisis donde tenemos que identificar cuál es la brecha. Es decir, es hacer una especie de diagnóstico más que una auditoría, creo yo. Pero lo podemos llamar auditoría y ahí están los planes. ¿Qué es lo que vamos a sacar? El nivel de madurez de la organización y el nivel de cumplimiento de la ISO 27001. Porque hay un tema claro, que si el nivel de madurez de la organización es muy bajo, se tiene que trabajar ahí en la gente. Se tiene que trabajar en los procesos. No es directamente ir a hacer el trabajo, ¿ok? La fase 2, análisis del contexto de la organización y determinación del alcance. Lo que tenemos en la cláusula 3, ¿no? De la ISO, perdón, la cláusula 4 de la ISO, el contexto. 4, elaboración de políticas o los objetivos que va a llevar el sistema de gestión de seguridad de información. Vamos a establecer esas políticas. Vamos a hacer, después de eso, como fase 4 de implementación de la ISO, la planificación del sistema de gestión de seguridad de información. Ahí estamos hablando del punto 6 de planificación, ¿no? De la ISO. Y vamos a empezar con lo clásico, el inventario de activos. El inventario de activos es identificar los activos de información, nuestros activos. Y cuando hagamos el inventario de activos, más allá de hacer todas las cosas, ahí es el trabajo duro, donde vamos a poder determinar el valor del activo. ¿Se acuerdan la fórmula? Donde le asignamos un valor a la confidencialidad, un valor de 1 a 3 a la integridad, de 1 a 3 a la disponibilidad, y hacemos una media. Este era el valor del activo. Y vamos a hacer un catálogo de amenazas. Entonces, teniendo las amenazas y teniendo los activos, ¿qué puedo encontrar? El riesgo. Y vamos a hacer el análisis del riesgo con toda esa información.
Aquí nos dice valoración de amenazas para la seguridad de la información. ¿Mm? Hacemos una valoración del catálogo de amenazas. Así como hemos hecho una valoración del inventario de activos, vamos a hacer de la amenaza. ¿Ok? Y hemos visto en los documentos que hemos revisado, en las diapositivas, y en el trabajo de la actividad que ustedes han desarrollado, hemos visto cómo puedo calcular o cómo puedo asignar un valor a la amenaza. ¿Sí? Y hacemos el análisis de riesgos. Y así poco a poco todo lo que hemos hablado paso a paso. Fase 5, documentación del sistema de gestión. Se debe documentar. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Quién es el responsable de esto? Hay que leer la documentación. Aquí dice que es tal persona. ¿Dónde está esa persona? Contáctenlo. A eso se refiere, documentar. Y no solamente las responsabilidades, sino las funciones, los procesos, los subprocesos, si existen manuales para un incidente, ese tipo de cosas. Documentos contra incidentes. Y bueno, como estamos hablando de documentar para cumplir la ISO 27001, ¿qué documentar en la ISO 27001? Aquí nos va a decir qué es lo que debemos documentar. La fase 6 habla de la implementación del sistema. Y hemos hablado bastante de eso, que eso es la operación, la cláusula de operación de la ISO 27001, ¿no? La fase 7, comunicación y sensibilización del sistema de gestión de seguridad de información. Debemos comunicar, no solamente desde la alta dirección hasta el último. Todo el plan de comunicación de la ISO 27001, cómo debemos comunicar y todo eso está ahí. Una vez que hagamos comunicación y sensibilización en la organización, vamos a generar automáticamente una cultura de seguridad, porque las políticas nos permiten eso. ¿Ok? La fase 8, auditoría interna. Como ya tengo implementado mi sistema de gestión de seguridad de información y quiero certificarme en la ISO 27001, voy a hacer una auditoría interna según la ISO 27001. Entonces, ese me dirá qué controles tengo, qué no conformidades tengo del sistema. ¿Sí? La fase 9 me habla de la revisión por parte de la dirección del ISO 27001. Vamos a entregarle los resultados de la auditoría. ¿Sí? Y vamos a hacer una revisión por parte de la dirección, o sea, la alta dirección, para ver dónde se necesita meter plata o qué se debe mejorar o si ya estamos listos, qué debemos considerar para la revisión del sistema. ¿Ok? La fase 10, por último, la fase 10, es el proceso de certificación, donde va a venir el auditor externo o el auditor de la entidad certificadora que va a auditar nuestro sistema de gestión de seguridad de la información si cumple o no cumple las cláusulas 4 al 10 de la ISO 27001 y si cumple o no cumple los controles de la ISO 27002. Puede ser. Sí, pero lo que nosotros queremos es, en la fase 1 viene un auditor y en la fase 2 viene la certificación, como habíamos visto. ¿Lo ven? Eso. Y aquí ya empieza el documento. Fase 1, auditoría inicial. Son 101 hojas. Muy didácticas, fácil de leer y les va a encantar. Es una guía para implementar. Es opcional. Yo creo que debería ser obligatorio para ustedes, pero es opcional. Entonces, tenemos todos esos documentos que hemos mencionado. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Porque las actividades evaluativas del próximo lunes, que va a haber una actividad evaluativa, es una actividad por puntos extras, es prácticamente en base a estos documentos. Yo voy a lanzarles, si no es el día de hoy, hasta mañana, unas lecturas y unos puntos que quiero que revisen en profundidad para que cuando lleguen a la actividad evaluativa del día lunes, ustedes puedan responder todo eso. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo tengo una pregunta. Pongan uno en el chat. Los que se comprometen a leer todos esos documentos como les he pedido. Pongan 0 los que creen que no van a poder.
incluyendo el de implementar. El de implementar no es obligatorio, pero ahí encuentras sentido a todo el resto. Lo que pasa es que la gente se va, yo ya tengo experiencia, la gente se va a ir a leer la guía de implementar, pero no va a consolidar el conocimiento. Si lees los otros documentos, la guía de implementar es una forma muy, muy bonita de cruzar el conocimiento que se adquiere con los otros documentos. Ah, muy bien, todos se están comprometiendo y está grabado. Súper bien. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, a la 1, a las 2 y a las 3. La actividad evaluativa va a ser en plataforma, la próxima clase va a ser asíncrona, todas las instrucciones van a estar en los documentos, cualquier cosa por el chat que vamos a tener. ¿Sí? No va a ser necesario conectarnos, creo. Solamente que ustedes puedan atender el Classroom. ¿Ok? Muy bien. Muchísimas gracias. Cuídense. Como de costumbre, nos vemos en la nube. Buenas tardes. Hasta luego.